podía creer lo que estaba sucediendo. Me quedé completamente atónito ante el hecho de ver morir a este ser, pues de cierta forma, incluso después de ver sus heridas, algo me decía que quizá estaba frente a algo inmortal, que solo podía ser lastimado, pero no eliminado por completo. Y parece que me equivoqué. Tras unos segundos, en los cuales permanecí en completo silencio, el cuerpo de Gabriela comenzó a disolverse, como si su composición fuera arena. Simplemente comenzó a desaparecer, sin dejar ningún tipo de rastro detrás. Incluso su vestimenta se desvanecía igual que ella. Al pasar alrededor de 10 segundos, ella había desaparecido por completo. La mezcla de emociones que me inundaron en aquellos momentos no me permitían mostrar ninguna expresión en mi rostro, así que permanecí en un completo silencio el resto de la noche. Me quedé sentado en el suelo por unos minutos y después, casi de forma automática, comencé a preparar mis maletas para irme junto a mi familia en la mañana siguiente a la casa de mi abuela. Tenía muchísimas preguntas y Gabriela había respondido apenas un par de ellas, pero al mismo tiempo había creado muchísimas más. Preguntas que ya no podían ser respondidas. Ella mencionó a Dios. Entonces, ¿ella sí era un ángel? ¿Dios sí existe? Pero sus palabras fueron: Él no es Dios. ¿Qué significaba eso? Supuse que si ella no era la única de su tipo que había caído del cielo, entonces solo era cuestión de tiempo para que algún otro de los que son como ella fuera capturado e interrogado por el gobierno. Y entonces, muchas preguntas serían por fin contestadas. Claro que esa información no la conocería tan pronto, pero al menos tenía la esperanza de que se nos revelara información que fuera suficiente para saber que no estábamos en peligro. Finalmente me quedé dormido, pensando todavía en todo eso. La mañana siguiente, despertamos temprano, ya todos listos para partir. Fue bastante incómodo a decir verdad, pues aunque no esperaba que nadie estuviera entusiasmado de ninguna forma, la apatía que reinaba en el lugar era mucho mayor a lo que yo esperaba. El viaje a la casa de mi abuela era de al menos 8 horas, y yo sabía que para mi padre lo importante de ir para allá no era necesariamente la distancia que existía entre esos dos lugares, pues hasta donde sabemos, aquellos sucesos podrían haber estado ocurriendo a nivel global. Así que no me quedaba la menor duda de que él estaba interesado en el búnker, ese que mi abuelo siempre mantuvo listo, preparándose para la Tercera Guerra Mundial, cosa que nunca sucedió, pero al menos a él le permitió morir con la conciencia tranquila, pues le dejó a mi abuela un hogar solitario que se encontraba cerca de un gran lago, le dejó suficiente dinero para que ella viviera sin problemas económicos el resto de su vida, y también le regaló un refugio seguro, preparado al 100% en caso de un evento de la magnitud de una guerra nuclear. Mi padre se estaba preparando para el peor escenario posible, y no lo culpé de eso, pues estoy seguro de que al igual que todos los demás, él tenía miedo a lo desconocido. El viaje fue bastante pesado, había muchas personas en las autopistas, abandonando la ciudad al igual que nosotros. En la radio, no paraban de hablar sobre lo que estaba pasando. Miles de personas hacían un llamado al mundo de que estábamos presenciando el fin de todos los tiempos, el apocalipsis, y muchas otras estaban hablando y teorizando sobre el primer contacto extraterrestre que habíamos tenido. Básicamente, todo era un caos. Después de no más de 10 minutos buscando una estación en donde no se hablara del tema, mi padre finalmente apagó la radio. Y entonces, fuera de un par de chistes de mal gusto por parte de mi madre, el silencio había predominado durante todo el trayecto. Mi cabeza seguía dando vueltas sobre todo el asunto. Tenía muchas teorías, pero la ausencia de respuestas no me permitía avanzar mucho más. Tenía las manos atadas ante la situación, y no era una opción revelar lo que pasó con Gabriela, pues de todas formas jamás me creerían. Finalmente llegamos con mi abuela. No sucedió nada particularmente interesante las primeras horas de nuestra estancia, pues el tema de conversación era obviamente sobre la situación actual, y las teorías o ideas que tenían mis padres eran completamente ridículas, o al menos así me parecían a mí, tomando en cuenta que yo sabía mucho más que ellos. Esa misma noche fue cuando ocurrió el impresionante evento que cambió muchísimas cosas. Yo estaba en una de las habitaciones de huéspedes, mientras mis padres se encontraban inspeccionando el búnker junto a mi abuela, pues querían asegurarse de tener todo lo necesario para nuestra supervivencia ahí. Habíamos apagado la televisión unas horas antes, pues de cierta forma escuchar todo el día lo mismo sobre el tema era estresante, incluso para mis padres y mi abuela, y en realidad las noticias no nos daban nada de información nueva.
Escuché de pronto un estruendo terrible, algo que no tengo en realidad forma de compararlo con otro sonido. Solo puedo decir que fue un ruido muy intenso, impactante y que resonó por toda la casa. Claramente provenía del cielo, pues era similar a cuando hay una tormenta muy fuerte y el cielo truena con intensidad. Pero en este caso, era muy fácil notar que no se trataba de un trueno ni de una tormenta, era algo más. Lo que siguió fue una serie de destellos de luz en el cielo que pude ver a través de las cortinas del cuarto, así que salí corriendo lo más rápido que pude y cuando miré hacia el cielo me quedé literalmente boquiabierto. Me sentí asustado de una forma en la que no me había sentido en toda mi vida. Mi cuerpo se sintió débil, mis piernas flojas y temblorosas, y los escalofríos eran casi tan dolorosos como si se tratara realmente de hielo atravesando mi espina dorsal y mi espalda. En el cielo se podía ver cómo uno tras otro iban descendiendo unos objetos a velocidades impresionantes. Era como una lluvia de meteoros entrando en la atmósfera, como algo que solo se podía ver en películas, solo que yo sabía que no se trataba de meteoritos. Esos eran seres como Gabriela, pues el destello que producían era exactamente el mismo que ella cuando aterrizó. Para cuando yo me di cuenta, mis padres y mi abuela ya se encontraban detrás de mí, todos con la misma expresión facial de miedo y asombro, sin poder creer lo que estaban presenciando. Los cuerpos siguieron cayendo durante unos segundos, y fue entonces cuando me di cuenta de que uno de ellos estaba dirigiéndose hacia el lago, que se encontraba a una cortísima distancia de la casa de mi abuela. Pasaron no más de 3 o 4 segundos y el cuerpo impactó contra el agua con una fuerza increíble. Todos estábamos viendo lo que sucedía y mi padre me tomó de un brazo, moviéndome detrás de él. Empezó entonces a decirnos que nos metiéramos a la casa, pero nadie le hizo caso, pues el shock era muy grande para todos, incluso para mí, a pesar de ya haber vivido eso antes. Antes de que mi padre volviera a decirnos algo, del agua comenzó a emerger una figura que resplandecía de forma hermosa, pero que al igual que Gabriela, comenzaba a perder ese brillo gradualmente. Creí que con todo lo que estaba sucediendo, iba a ser muy difícil que algo me llegara a sorprender tanto como el ver a Gabriela por primera vez, y me doy cuenta de que no podía estar más equivocado. La imagen de este ser era al mismo tiempo muy similar y muy diferente a la de Gabriela. Era increíblemente alto, era delgado, y poseía también una armadura que cubría su cuerpo, solo que en su particular caso, la armadura se veía hecha de algo que no era oro. Su cabello era corto y de color negro, su complexión era al mismo tiempo delgada y un poco robusta, al menos mucho más de lo que era la de Gabriela. Comparándolo con un ser humano, era como un hombre de un físico impecable, aunque claro, este ser era mucho más imponente. Se veía bastante lastimado y caminaba de forma muy lenta, pero era más que claro para mí que su estado era mucho mejor que el de Gabriela cuando ella llegó, quizá porque el impacto que recibió no fue tan intenso, pero eso ya solo era una especulación de mi parte. Sus alas se veían lastimadas, pero no tanto. Creo que sí era capaz de volar, aunque en realidad jamás lo hizo. Cuando me vio, me habló desde donde estaba, y a pesar de que nos separábamos al menos por 200 metros, escuché su voz como si hubiese estado hablando parado frente a mí. Eres tú. Tú eres el que Gabriela contactó. ¿Qué fue lo que te dijo? Me quedé en silencio. Estaba muy asustado, y al voltear a ver a mi familia, me di cuenta de que ellos también, aunque extrañamente, a pesar de las palabras de este ser, ninguno de ellos mostraron reacción alguna ante aquel impactante mensaje. No te molestes en preguntarles algo. Ellos no pueden entenderme. Ningún humano es capaz de entendernos, me dijo, casi regañándome. Yo solo seguía congelado en mi lugar, sin dar ni un solo paso. Entonces, escuché que mi madre dijo que nos deberíamos de ir. El miedo que la atormentaba se estaba convirtiendo rápidamente en pánico. Mi abuela no decía nada, solo se notaba que también ella estaba en un completo shock. Mi padre, una vez más, nos ordenó irnos a todos. Dio la vuelta y nos tomó del brazo a mí y a mi madre, y todos comenzaron a correr hacia el refugio. Yo me detuve. Me quedaré aquí, le dije a mis padres, con un tono que admito que era muy desafiante. Estaba a punto de comenzar a explicarles todo, cuando el ser me habló de nuevo, claramente intentando interrumpirme. Espera, no les digas lo que sabes. Ellos no te van a comprender. Estarás poniendo en peligro sus vidas si lo haces. Mis padres podían escuchar al ser hablando, pero no tenían ni idea de lo que él estaba diciendo, aunque ahora
Era claro para ellos que los mensajes eran para mí. Tragué saliva y di un paso al frente. Apreté mis puños con frustración y después de aclarar mi garganta, dije: por favor, papá, váyanse al refugio sin mí. No puedo explicarles nada. Tienes que confiar. No hay tiempo para esto. No sé cuánto tiempo me quede de vida y no lo desperdiciaré con esto, dijo el ser, bastante frustrado y molesto. Se acercó a mi familia, quienes se encontraban ahora inmóviles, como si hubiesen sido congelados. Les tocó la frente a cada uno de ellos e inmediatamente después los tres se dieron la vuelta y caminaron hacia el búnker, encerrándose dentro. ¿Qué fue lo que hiciste?, le dije, intentando no sonar demandante, pero al mismo tiempo sintiéndome preocupado por su bienestar. Tranquilo, ellos van a estar bien. Dios me ha dado permiso de romper algunas reglas, y eso incluye el control mental. Ellos no recordarán nada cuando todo esto termine. ¿De qué estás hablando? ¿Qué es lo que está sucediendo?, pregunté casi gritando, sin entender nada de lo que pasaba. La conversación que tuve con él fue la siguiente. Ellos solo sentirán como si hubieran dormido. No recordarán lo que pasó en las últimas horas. Pero ahora, por favor, necesito que te calles y me escuches. Sé que no entiendes nada, pero no hay tiempo que perder. Te necesitamos ahora. ¿Quién es? ¿Hablas de Dios? Esto... no puedo creerlo. Yo ni siquiera creo en Dios. Soy ateo desde los 9 años. No puedo explicarme todo esto. Además ellos, mi familia, no te entendían. ¿Por qué solo yo te pude comprender? No tengo tiempo para responder todo esto. Mi nombre es Matías. Soy un ángel y mi misión aquí es darte un mensaje. Eres uno de los elegidos por Dios para salvar todo lo que queda. Y no hay tiempo que perder. La razón por la cual fuiste elegido es porque posees el alma de un hijo de Dios. Antes de que me preguntes, te lo diré. Cuando Dios asigna las almas de los mortales como tú, les da un alma que fue previamente asignada a un mortal, pues las almas son solo la esencia que mantiene vivos a los mortales. Es como una batería para sus cuerpos. Sin embargo, existen un grupo de almas especiales, que son las almas de los primeros humanos, quienes eran tan divinos como los ángeles, pero que poseían el poder de ser mortales, de interactuar con el mundo físico y el divino al mismo tiempo. Así que, en realidad, es algo seleccionado al azar. No importa tu religión, tus creencias o tus actos cometidos en vida mortal, pues lo único por lo que estamos aquí es por tu alma, que es mucho más poderosa que la de cualquier otro humano, pero posee las mismas virtudes que la de un ángel puro. Es por eso que solo alguno de ustedes puede detener la invasión. Me quedé atónito, casi sintiendo cómo el nudo en mi garganta explotaba dentro de mí, y momentos después, casi sin pensarlo en absoluto, las palabras fluyeron dentro de mi boca. ¿Invasión? ¿Qué carajo está pasando? Entiendo lo que dices, pero no puedo creerlo. Esto tiene que ser un sueño. No, esto no es un sueño, y necesito que entiendas que no tenemos tiempo que perder. Un ángel no puede bajar a la tierra así como lo hicimos nosotros. Fuimos expulsados del cielo. Hemos perdido la batalla. Y nuestra única esperanza son todos ustedes. Gabriela fue la primera en ser desterrada. Después hubo otros, y yo sé que estos intentaron comunicarse con los elegidos por Dios, pero lamentablemente fue demasiado tarde para todos ellos, y a mí tampoco me queda mucho tiempo ya. El bajar al mundo mortal es una sentencia de muerte, y mis heridas por la guerra que se está librando allá arriba solo hacen que el tiempo de vida que tenga sea reducido. Gabriela me dijo algo antes de morir. Ella dijo: Él no es Dios. ¿Qué significa eso? Significa que hay un ser que llegó de alguna forma al mundo divino y también al mundo de la muerte, lo que ustedes conocen como el infierno. Nos atacó a todos, asesinó a millones de ángeles, a millones de demonios también. No sabemos dónde se encuentra Dios. No sabemos si Él sigue con vida.
pero yo era uno de los que estaban autorizados para bajar a la Tierra en caso de una emergencia, y es por eso que estoy aquí. No pude seguir peleando allá arriba. Y lo único que me queda hacer es decirte que tú tienes el poder para asesinar a ese ser. Pero, ¿por qué me dijo eso Gabriela? ¿A qué se refería con que él no es Dios? Estamos seguros de que su plan es bajar a la Tierra y hacerse pasar por Dios. Y los mortales van a creer en sus palabras. Pero alguno de ustedes tiene que detenerlo y asesinarlo, antes de que él logre convencer a todos de cometer un suicidio a escala global. ¿Suicidio? ¿Por qué haría algo así? Matías de pronto se quedó en silencio. Su mirada se veía perdida y su cuerpo comenzó a desplomarse frente a mis ojos. Debes buscar. Busca a otros ángeles. Alguno debe seguir vivo, dijo con un tono de voz similar al que Gabriela usó antes de morir. ¿Quién les está haciendo esto? ¿Por qué solo nosotros podemos detenerlo?, le pregunté, intentando obtener la mayor cantidad de información de él. Porque ese ser se alimenta de las almas humanas. ¿Y saben de dónde proviene? ¿Saben qué es lo que quiere? Mientras cerraba los ojos y se desvanecía entre mis brazos, dijo sus últimas palabras. No. Lo único que sabemos es que su nombre es Legión.